vertical más el punto C, digamos, el punto C era la punta del o pie del muro. Entonces, esta distancia, como pueden ver en el gráfico, viene a ser a la suma de x3, x2 y x4, o igual a, en este caso, y vemos x2 que será 0.5, 1.5 y 3.5. ¿Cuánto era el ancho de la zapata? 23, 22, 24. 5.60. Sí, 5.60. O sea, el de X, bueno, X1 es 0.40, X2 0.60, X3 1.50 y X4 3.5. Entonces eso da la suma 560. ¿Qué pasa? Que yo dividí para 2, no era dividir para 2. Era directo. Era 2. O sea que es igual al ancho de la zapata. Entonces era 560 por P sub P. He dado otro valor del momento y eso había que sumarlo a lo que ya habíamos hecho en el momento que ocasiona cada una de las áreas. Nosotros sacamos esa. Hicimos el cálculo y al final nos faltó la componente vertical. Lo hicimos aquí rapidito, la componente vertical, pero que había dividido para 2. No había que dividir para 2, porque directamente, como pueden ver, esta distancia desde P sub B hasta el punto C, que es todo, 560. O el ancho de la esa parte me la zapata. O sea, ¿dónde no se divide para cansar? Todo eso era para calcular el factor de seguridad. Agoteo. Entonces, para recordar, vamos a ver el problema. Dice punto 1. Dice punto 1, tenemos el mismo caso, un muro de hormigón. Pero el ángulo ahora ahí. Lo primero que hay que hacer es establecer qué es hormigón y qué es suelo. En este caso, hormigón viene a ser la pantalla del muro y la zapata. Eso es hormigón. En este caso, en el texto van a considerar la pantalla como un rectángulo y un triángulo, pero también lo pueden hacer como un trapecio. Así como hicieron el problema de los cuatro estratos, Pero con dos partes, ¿no? una sola parte sería, como un trapecio. La parte de abajo. Así es, parte sería área 1, el trapecio, y área 2, la zapata. Como está aquí, pantalla, área rectangular, triángulo, zapata en área 3. Área 4 es el bloque de suelo que está por encima del talón. Este es un rectángulo. ¿Dónde se la considera? Hay 5 partes. Hay 5 partes. Claro, 5 partes. ¿Por qué hay 5 partes? Porque hay un relleno inclinado. Hay una inclinación de relleno de 10 grados. Entonces se va a formar un triángulo. Con la horizontal se va a formar un triángulo. Entonces ese triángulo pequeño es el área 5. Hay que calcular esa área. Entonces, es lo primero. Aquí sacan la altura de ese triángulo. En este caso es de ángulo alfa. Este digamos que es un pie prima, que no conocemos qué altura es. Sería la altura del triángulo. Y la base de esta área sería la base del área 4, que en este caso 2.6 metros. Entonces nosotros queremos hallar la altura del triángulo. Y'. ¿Qué función trigonométrica relaciona el lado opuesto y el lado adjacente? Tangente.
Entonces, tangente de alfa es igual a opuesto sobre adyacente. Y despeja. 260 por tangente de alfa, que en este caso es 10 grados. A ver, ¿cuánto le da eso? 10 grados. Sí, 10 grados, la calculadora debe estar en degree. Degree, 10 grados en inglés. Punto 46. Ajá. Pondré decimales, ¿cuánto? 0,8 Ya. 0,458. Esa es la altura del triángulo pequeño del área 5. El área 5. ¿Para qué sirve eso? Para hallar la área 5. La área 5. Pero antes de eso, hay que hallar la altura final. ¿Cuál es la altura final? O digamos que es H'. H' va a ser igual a la altura del triángulo que acabamos de calcular. H1 la he puesto aquí, 0.458, más la altura de la pantalla, que es 6 metros, más H3. el espesor de la zapata. H1 más H2 más H3. Siguiendo la nomenclatura del ejercicio, este es H1. H' será igual a H1 más H2 más H3. Esto es igual a 0.458. H2 que es 6 metros, la altura de la pantalla, más el espesor de la zapata, 0,7. Aquí igual a H'. 0.058. No, 158. 158. Esa es la altura H'. ¿Para qué tenemos esa altura H'? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a calcular la resultante del empuje de tierra. En el problema que vimos en la clase del día lunes, nosotros sacamos momento resistente que ocasionaba el peso propio del muro y el suelo. Y después calculamos el momento actuante. ¿Quién ocasionaba el momento actuante? El relleno. El suelo empuja al muro. Entonces el suelo, este suelo empuja al muro. Entonces hay que hallar la resultante del empuje activo. Para eso necesitamos la altura total de H'. ¿Por qué H'? Porque es considerando la altura del relleno, la del triángulo pequeño, pantalla más el espesor. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese problema ya vemos dibujado el muro con su espesor, su pantalla, su zapato. A diferencia del problema de que vimos en los 4 estratos, solamente una pantalla, ¿no? Es el objetivo de ese problema de los 4 estratos era determinar cuál era la resultante del empuje activo o empuje pasivo, calculando las diferentes áreas. Punto. El objetivo del otro problema es calcular factores de seguridad, volteo, deslizamiento y falla por capacidad de carga. O sea, aquí a este muro lo que faltó fue dibujar la zapata. Dibujar la zapata. La zapata, ya tiene el muro del otro problema. O sea que puede haber un problema combinado.
Un problema combinado así con esos diferentes estratos y con factores de seguridad. Una combinación. Solo díganos para practicar. Sí, me lo estaba de verdad, Entonces, el cálculo de los momentos siempre con respecto a la curva. El punto C. Punto C. La curva. Copié punta, copié de zapata, de talón. ¿Una pregunta hasta ahí? Bueno, con esa altura final vamos a sacar el resultado. En este caso, en este problema, tenemos un solo tipo de suelo detrás de la pantalla. En este caso tenemos un solo tipo de relleno, peso específico 1, ángulo de fricción 1 y presión. ¿Y la parte de abajo? ¿Es otro tipo? La parte de abajo es otro tipo de suelo, pero esto está abajo. No me interesa. O sea, Para ese cálculo no. Para el cálculo del factor de seguridad por capacidad de carga sí, porque es donde la cimentación. Pero para este cálculo de solo volteo, de que está atrás de la pantalla. así es, hasta la zapata. Que todo esto es H', Es el mismo suelo. es el mismo suelo. Entonces, como vimos en el principio del capítulo del muro, ¿cómo era el diagrama de presión lateral? ¿Qué figura tenéis? Un triángulo. Un triángulo, en este caso, de altura H'. Ya considerando, claro, con la altura del área 5. Entonces sacaban ustedes su resultante, peso A. Para recordar, coeficiente activo es igual esfuerzo activo sobre el esfuerzo vertical efectivo. Ustedes despejaban esfuerzo activo es un esfuerzo horizontal que sería coeficiente de tierra por el esfuerzo vertical efectivo. Ya que era igual el esfuerzo vertical efectivo, peso propio del suelo por la altura del, en este caso del suelo. Peso específico del suelo por H'. En este caso, ¿qué tipo de suelo? ¿Suelo 1 o suelo 2? 1. Índice 1. Entonces, esta sería la base del triángulo. Caso A por peso específico 1 por H'. Esa es la base del triángulo. O sea, aquí era igual la resultante del lenguaje activo. En este caso, Un tercio. A un tercio. la resultante es igual al área del triángulo. Aquí igual al área del triángulo. Base por altura. Base por altura sobre 2. Cumple de la base. Caso A, peso específico 1 por H'. Por H' por H'. H' al cuadrado. H' al cuadrado. Esa es la resultante del lenguaje activo. Pero ¿qué pasa? Que a ver, ¿hay alguna pregunta? Pregunta. Elevado al cuadrado. H' elevado al cuadrado.
Pero ¿qué pasa? Que tenemos un cayenne inclinado. Tenemos un cayenne inclinado. Entonces, cuando tenemos un cayenne inclinado, la resultante también va a tener una inclinación. La inclinación va a ser la misma del relleno. Diga. Ah, por eso la gráfica está bien. Ya, entonces la resultante va a tener un ángulo de 10 grados, el ángulo A. La resultante. Entonces vamos, cuando tiene una inclinación, vamos a sacar la componente horizontal y la componente vertical. La componente horizontal sería P sub H. P sub H es componente horizontal. P sub B, componente vertical. Esa componente vertical es la que al final de la clase anterior la multiplicamos y por la mitad del ángulo era todo. Ya vimos eso corregido. Esa era la componente vertical. Esta P sub B. La componente vertical genera un momento con respecto al punto C a una distancia igual al ancho de la zapata. ¿Ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde actúa esa resultante, esa componente horizontal y vertical? En el plano donde tiene el talón. Aquí va a haber un plano, ¿no? Entonces, en ese plano actúa la componente horizontal vertical. En ese plano. Entonces vamos a sacar la componente. P sub H sería P sub A coseno o coseno. La componente horizontal. P sub A coseno o coseno. Eso no. Coseno de alfa. Y P sub B. Y por el seno. Por el seno. Están las dos componentes. La componente horizontal y la componente vertical. La componente vertical es un peso adicional. Es un peso adicional, o sea, es una carga gravitacional más que genera también un momento con respecto al punto C. Y la componente horizontal es la que genera el empuje de tierra. O sea, esta componente horizontal es la que genera el empuje de tierra. O sea que para el cálculo del momento actuante, debe suceder. Aquí sí calculamos la ubicación de la resultante. ¿A qué distancia va a estar ahí? Es un triángulo. Un tercio. Siempre vean cómo está. Un tercio. ¿En qué caso? De H'. Un tercio de H'. El momento actual. El que genera el empuje de tierra, el momento actual. Pero ese momento es el P sub H. Debido a la componente horizontal. Sería P sub H por un tercio de H', P sub H, P sub A por coseno de alfa. Y
calcular el momento. Eso hicimos al final de la clase, si sacamos el M sub 0. Sí. Ese es el que genera el momento. Ahora sí, siguiendo con el programa, ese problema también tiene que estar en el objetivo. Ya. Necesitamos calcular el coeficiente activo, lo importante. Nosotros vimos alguna fórmula. El coeficiente activo Hay que hacer ruleta. ¿De quién era más igual a unir? la gente Hay que al hacer ruleta de cuadrado quién más unir. 45 más o menos. ¿Cómo? ¿Qué bonito? Ya te tienes que saber hasta de memoria. ¿Qué bonito? Ruleta de quién le toca unir los trabajos. Los PowerPoint. ¿Quién estudió de identidad trigonométrica? ¿Y cómo hicimos la otra vez? Yo me acuerdo que ya estaba en el PowerPoint que lo hice, estaba ya en el ejercicio de tipo. Creo que para tener los estudios. Es lo mismo. Pero bueno, vamos a O sea, hacer que esto uses mejor. esa Quiero que hacer un parte, PowerPoint. la derecha, da lo mismo. O sea, es el Entonces, mismo que ¿qué vamos a pasa? hacer el anterior. Y aquí hay un Solamente medio que van a pasar inclinado. solo su par, en vez de Más poner ahí la más parte lugar. mía o la parte de Jorge, no, solo su par. Medio inclinado. ¿Por qué? Entonces, esa fórmula ya no nos sirve para este caso, porque el meridiano está inclinado. Tenemos que ir a la fórmula que está aparejada. En este caso, vamos a ver cuál es la fórmula ahí. Importante. Vamos a ver qué fórmula es. A recordar. Esto es el capítulo 14. Presión lateral. Izquierda. Y arriba. Inclinado. Claro. Es importante tener la clase. Presión activa del acting con el inclinado. Tú no tienes que preguntarle algo al ingeniero. Esa es la fórmula que hay que utilizar tanto en el problema que estamos estudiando como en la tarea. Coeficiente de del acting con el ángulo alfa. Esa es la fórmula correcta. Aprovecha que está en el libro. Que le preguntes lo que tú no sabías hacer. Esa es la fórmula utilizada. ¿De qué depende? Del ángulo alfa y del ángulo de fricción. Si ustedes reemplazan alfa con el ángulo, ¿qué ángulo tiene el relleno horizontal? Ángulo phi. 0 grados. Si fuera un relleno horizontal, ustedes reemplazan coseno de 0 a toda esa ecuación y van a tener esa fórmula. La fórmula en la que dice K, K, K. En esa ecuación van a tener esta ecuación. O sea, esta es una ecuación más general. Abarca más esa ecuación. Todas las inclinaciones, incluidas las de 0. Si ustedes reemplazan alfa 0, en esa ecuación van a obtener los mismos resultados. Es por eso que hay una tabla en función del ángulo alfa y el ángulo de fricción. Ángulo alfa, el ángulo de fricción. Esta es la tabla 14.2. La tabla está en función del ángulo de fricción y el ángulo de inclinación de relleno. En este caso nos sirve para relleno horizontal. Tenemos ángulo cero. Todos los valores serían determinados con esa fórmula. En este caso, ¿cuánto es el ángulo del relleno? El ángulo de fricción. El ángulo que es el ángulo 30, ¿no? Con 30 grados de ángulo de fricción, relleno 10, inclinación. Vamos a tener. No, pues no es. Ajá. 0.34.
34.95. Ese es el coeficiente activo, usando la tabla. O sea, se puede comenzar ese cambio. 30 grados de fricción. Sí, pero usando este ejemplo. Exacto, tiene opción de usar la tabla o usar la fórmula. Lo que mejor es la fórmula, a veces es más precisa. En el caso del examen, a veces puede llevar mucha data, mucha información, se puede marear. Ahora, la fórmula. En el caso de los factores de es un tren que sí o sí, porque eran una fórmula más extensa, mucho más extensa. Entonces, ahí sí ameritaba la tabla sí o sí para hacer las interpolaciones. Ahí está que hay redondeado. 0.3495 lo han redondeado. 0.3495. A 0.5. Lo han redondeado a 0.35. Ahora si usted tiene el coeficiente activo, calcula el activo 0.35 por eso específico 1 que era 18 y los newtons por elemento cúbico H' que es 7.158 y tiene un empuje activo de 161.4 metros. Empuje activo, pero no olvidar, un activo de identificación, hay que sacar la componente vertical, peso bajo por seno de alfa, coseno de 10 y la componente horizontal, peso bajo por coseno de 10. Ahí está la componente vertical y la componente horizontal. ¿Está claro? Lo repito. Le voy a preguntar, ¿qué ejercicio es? Este es el problema 15.1 del texto en español. Ese ejercicio lo tenía que ver en inglés. ¿Por qué? Porque este problema está en el texto de Ingeniería de Cimentaciones, es otro libro, Bradas. En el libro, en Bradas, en el libro de geotecnia, y un libro solamente de cimentaciones. Esta parte se llama de cimentación. Todo el mundo. O sea, el libro en inglés lo dividía. Por eso no está en la parte en inglés. Pero en el libro de cimentaciones en inglés se van a encontrar esa parte. Bueno, tenemos todas las áreas definidas. Las áreas. En este caso el área 1, 2 y 3 corresponden a hormigón, área 4 y 5 corresponden a suelo. Las áreas sacras, figuras geométricas. En el texto está como la pantalla como figura 1 y 2, pero pueden hacerlo tranquilamente con un trapecio. Esa área la multiplican por el peso específico. Vimos el peso específico del hormigón. En este caso era aproximadamente 23.58, que redondeamos a 24, pero para el cálculo de la tarea usar el valor ya más exacto, 23.58 para la tarea y examen y taller. Peso específico del hormigón. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con 2.400. El más usado es 2.400 kilogramos sobre metro cúbico, o 2.4 toneladas
por metro cúbico. Entonces, basándolo de tonelada, una tonelada tiene 10 kilonewtons, entonces sacamos 24 kilonewtons sobre metro cúbico. Me mandé la tabla, pero siendo más preciso, este es el peso específico del concreto, 23.58. Para la tarea, para el Utilizamos normalmente se utiliza 24. 24 kilogramos sobre metro cúbico. Ustedes cuando saquen, tengo hormigón, van a trabajar más con 24. 24. Pero acá en el suelo, porque es que no es exacto. Una tonelada tiene 10 kilonewtons, no es exactamente 10 kilonewtons. Igual, considerando 24, en vez de 23.58, estamos considerando algo más pesado, un poco más. Entonces, a veces pues por el diseño de estructuras si usamos 24, estamos considerando un poquito más pesado, pero para dar un factor de seguridad, considerar que es más pesado. Mejor que sobre, que haga falta. Por eso no hay problema en trabajar con 24 para la estructura. En estructura, en hormigón, más con 24. Y haciendo exacto, 23.58. ¿Por qué es importante aquí? Porque estamos hablando del factor de seguridad. Para el cálculo del factor de seguridad tenemos que considerar el peor de los escenarios. Entonces es mejor no ser tan conservador ahí. Por eso ahí se trabaja con el valor exacto, 23.58. Porque si consideramos 24, el muro va a ser más pesado y va a dar un momento de resistencia mayor. Mayor área, mayor peso, mayor factor de seguridad. Podemos engañar un poco. Entonces, mejor es trabajar en este caso con el valor exacto. En estructura es diferente, porque en estructura estamos estimando carga. Como que consideramos una carga, una demanda de carga superior a la que en realidad por circular. O sea, en estructura no está mal trabajar con 24. Necesitamos trabajar con una estructura más pesada para calcular las deformaciones, los momentos, la reacción, la segmentación, la dimensión. Acá hay diferentes factores de seguridad. ¿Otra pregunta de él? Sí, importante. Entonces, área 1 de la área 2 y área 3, pero hormigón. Calculamos como el trapecio. Si calculamos como el trapecio, Hormigón, área 4 y 5 sobre. Entonces la pregunta es, para hacer ¿qué peso específico usamos? Damos el problema. Exacto. Para el cálculo del peso del suelo, peso específico 1, peso 2. Si tenemos varios estados, sería cada área, cada peso, con esa área 4 la dividimos en diferentes áreas, son diferentes pesos. Claro. Ese es para el problema de tarifa. Pero no entendí otra cosa. Explica. Si aquí hay tema de plata, Pero dividirlo por. O sea, dividirlo por la cosa específica. Ya. Ahí sí. digamos que aquí tenemos el plato 1, el plato 2, el plato 3, el plato 4. Entonces, cada bloque de suelo va a trabajar con su peso específico. Ajá. Ya.
la diferencia. Si ahí tendríamos los dos problemas combinados. El problema 7 y el problema 8 es un solo problema. Separado. Ojalá que cosa. Entonces aquí tienes el área. Para lo que multiplican por peso específico, vas a sacar los pesos. Tenemos los pesos. Y no olvidarse de la componente vertical. La componente vertical es un peso adicional. O sea, hay que sumar a esos pesos la componente vertical. Entonces, ahora sí, la sumatoria promedio con la componente vertical va a ser en este caso 470. ¿A qué hace referencia la componente vertical? La componente vertical ocupa el nivel de inclinación del muñeco. O sea, la resultante va a tener una inclinación. Ya, se va a tener esta resultante va a tener componente vertical y componente horizontal. Componente vertical es un peso adicional, un peso más, el vertical, y la componente horizontal es la que ocasiona el empuje. O sea, hay que considerar ese peso adicional. En los exámenes se olvidan de la componente vertical. O sea, siempre va a haber una componente horizontal. Siempre, si hay algo, porque esa es la que genera el empuje de tierra. Porque hay tierra. No hay tierra. No hay No hay empuje, no hay muro, O sea, no hay ejercicio. no hay ejercicio. Entonces, el horizontal es por la empuje de la tierra y el vertical es el peso. Es un peso adicional. Un peso adicional. Es que normalmente nosotros consideramos la fuerza de empuje en horizontal, nada más peso. Peso Pero bucal. la inclinación ahí se hace porque la tierra Tierra está inclinada. inclinada. Entonces, de ahí se saca también Ese es el peso adicional que tenemos. La de su B. Hace el sumatorio de la fuerza vertical. Y ya dice, ¿para qué sirve eso? Si no lo usamos para el factor de seguridad, momentos asistentes, no lo utilizamos. Pero más adelante sí lo vamos a utilizar para el factor de seguridad contra deslizamiento. Ustedes vieron en su clase de física, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y la fuerza normal es la sumatoria de fuerza vertical. O sea, esta sería la fuerza normal, 470,145. Esta es la física. Muy importante. Una vez que tienen los pesos, ahora sí, calculan el brazo del momento con respecto al punto C. Cada área va a generar una resultante. Esa resultante va a generar un momento con respecto al punto C. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. ¿De acuerdo a la resultante? El más estrato más brazo, ¿no? Entre más estrato más brazo se sacar también. Entre más estrato más brazo vamos a tener. Eso es un problema de ahí. El problema es que ahí va a haber un problema diferente de lo que hemos visto. Pero Final por seguro. no diga eso. O un ejercicio. ¿Cuánto es? Es que el caso anterior era el tema de asentamiento era muy largo. Tenemos El primer parcial era más extenso. Y ahí viene compactación, que es más corto que compactación es corte, lo que es el pico, factor de seguridad corto y largo plazo, los círculos de Moore, calcular el sigma 1, sigma 3, esfuerzo desviador, la fricción de opción. Vimos la semana pasada vimos el problema 1 y el problema 4 de la tarea, que lo hicimos en clase. Son problemas
cortos, pero que involucran algunos temas. Había uno con un ensayo de deporte, luego un ensayo de conversión no ordenada y finalmente un ensayo de conversión simple. O sea, no son problemas, no son cortos, pero son de tener bien claro los conceptos. Eso también podría ir en el examen, no descargue esos problemas, las tareas. Eso te da la clase, vieron cómo hacer la solución. No descargue, esos problemas serán los 3 puntos. Esos problemas, así como el problema 1 y el problema 4. 3 puntos. Toma el 1 y el 2. Vale, no. Esto va a seguir como Vamos a ver cuál es el argumento. Es importante. Digamos, vamos a hacer el brazo de momento respecto debido al área 4. El área 4 va a haber un peso. Peso 4 o área 4. A la mitad, ¿no? A la mitad de 2.6. ¿Cuánto es la mitad de 2.6? 1.3. Así como en el problema anterior, lo analizamos primero por separado, cuál es la mitad, cuál es el tercio y 2 tercios de la figura, en el caso externo o el caso del trapecio. Allá vamos a estudiar por separado. Y ahí sumamos lo que nos falte hasta llegar, en este caso, al punto C, lo que nos falta. ¿Cuánto nos falta para llegar al punto C? Porque siempre se analiza con respecto a la punta del número. Entonces, si es la punta del número, sería la mitad del 1.5. Claro. Eso vale esta distancia. 1.4. 1.4. Lo que nos falta. ¿Cuánto nos falta? 1.4. 1.4. 2.7 sería. 1.4 más 1.3. 2.7. 2.7 metros es el brazo de momento del área 4 con respecto al punto 0. 2.7 metros. Vamos a comprobar área 4 y tal. Perfecto. 2.7. Y así sucesivamente con otra área. Vamos a ver otra área, vamos a ver el área 3. Vamos a hacer el área 3. El área 3 va a tener un peso 3 o resultante 3. Lo del peso 3 le digo al área 3. El área de la zapata multiplicada por el peso específico de hormigón tenemos de 3. Esto era 160, ¿no? La suma es No. Esa es otra. Esa es otra. 4. 4. 4 metros. Sí, es Sí, verdad. 4. Ya, a 2 metros, rapidito. En este caso, no hay que sumar nada en directo los 2 metros. Porque el punto C que forma parte de la zapata, entonces es directo. La mitad de 4 de 2, entonces no hay que sumar nada en directo, 2 metros. Ahí está, 2 metros. Y ahí era lo que nosotros la vez pasada hicimos, dividimos para 2. ¿Qué cosa? El ejercicio pasado fue cuando nosotros dividimos para 2, pero no había que dividir para 2. Sí, ¿verdad? Pero eso era para la componente vertical. O sea, una cosa es el peso 3, ese sí va en la mitad, pero yo me confundí con el peso 3. El peso 3, área 3, el proceso específico, ese sí va en la mitad de la zapata. Una cosa es ese peso y otra cosa es la componente vertical. Ese es en el plano del talón. Ahí lo podemos apreciar.
Componente vertical es este valor, brazo de momento con respecto al punto C, 4 metros. Son los 4 metros completos, el ancho de la zapata. Entonces, esa componente horizontal, por su brazo de momento, va a generar su momento debido a la componente vertical. Esta área sí. Aquí tenemos un triángulo. ¿Un tercio o 2 tercios? 2 tercios. 2 tercios de 2.6. ¿Cuánto es 2 tercios de 2.6? Sí. 1.73. Aquí tenemos el centroide. Siempre hay que ver, no siempre es un tercio, depende de cómo esté el triángulo. Depende de cómo esté el triángulo. En este caso, está con respecto a donde nace el triángulo. Si es así, es 2 tercios. Si es con respecto a donde termina el triángulo, un tercio. En este caso, buscamos el punto C. Donde termina el triángulo es un tercio. Termina el triángulo un tercio. Siempre hay que ver eso. Depende de las circunstancias. A veces van a tener que usar o el 1 tercio o el 2 tercios. Entonces, 2 tercios de 2.6, 1.73 más lo que falta para llegar al punto C. Vamos a poner al punto C. Lo que falta sería 0.7 más 0.7, 1.4. 2.4 más 1.73. Vamos a tener el peso 5. A una distancia. A ver. 1.4 más 1.73. Con 13. 13. Sí. Sí. 3.13 metros. A confirmar. Perfecto. 3.13 metros. Ese es el área. El área 5, prefiero el triángulo pequeño. Pero. El área 5. Y finalmente hagamos el área 2. Creo. En este caso tenemos otro. Porque veo esta distancia hay que sacar. ¿Cómo se saca eso? La diferencia entre 0.7 y 0.5. 0.7 menos 0.5. 0.2. Eso es 0.2. Es un triángulo. 2 tercios o 1 tercio. 2 tercios. Esta distancia va a ser 2 tercios. Los tercios de. 2 tercios de 0.2. Más lo que falta para llegar al punto C, que es 0.7. ¿Cuánto es esa distancia? 2 tercios de 0.2 83. más 0.7. 0.83. Este sería el X2. O brazo de palanca del área 2. Brazo de palanca del área 2. El X2 sería 2 tercios de 0.2 más 0.7. 0.2. 0.83. 0.73. Bien.
Bueno, así, ahora ves que tiene todos los brazos en movimiento, multiplican por la fuerza, calcula el momento y ese sumatorio como hicimos en la clase anterior. Ahí nos quedamos. El momento actuante, componente horizontal por h' sobre 3, porque tenemos un solo tipo de suelo. Un solo tipo de suelo. Un solo triángulo. De altura h'. ¿Y si tuviera más? Ahí sería como el problema 7. Diferentes áreas. Ahí tienes que sacar el área de cada figura de lo que nos es. La ubicación de la resultante aplicando la fórmula de y igual a área por centroide para el área. Entonces aquí está momento actuante, momento volteo 379. Entonces el factor de seguridad va a ser momento resistente sobre el volvente volteo 2.98 es mayor a 2, ok. En este caso no es como el problema del trito que bastaba con que sea mayor a 1 y se acabó. Aquí es más exigente porque en este caso son estructuras, el suelo es un material muy heterogéneo, hay que cuidarse mucho, considerar factores de seguridad mayores a 2, mayores a la unidad, digo. En este caso, mayor a 2, ok. Vamos a ver lo que es esa parte en el texto. Vamos a ver la teoría un poco. Comprobación del deslizamiento, volteo. Comprobación del volteo o vuelo. La fórmula empuje pasivo. Como vimos en la clase anterior, ¿qué pasaba con el empuje pasivo? Se suma o se resta de la ecuación. Se suma. Se suma. Ahí está. La gente dirá, pero ¿por qué tiene que ver ahí coeficiente pasivo si estamos haciendo coeficiente de empuje activo? Es que vamos a tener empuje pasivo en este relleno. En ese relleno anterior vamos a tener empuje pasivo. Solo en esa parte. ¿Por qué? Porque es el muro el que está empujando a este relleno. Este suelo empuja al muro, Y el muro empuja activo. Y el muro Y empuja. el muro empuja al muro exterior, o sea, aquí tendremos empuje pasivo. ¿Para qué sirve eso? Para hallar la resultante del empuje pasivo, y esa va a ser una fuerza adicional para el cálculo del factor de seguridad contra deslizamiento. Es una fuerza, una resistencia más, que a veces, cuando es posible se coloca, cuando no, porque depende del proyecto. Si aquí va a haber alguna carretera, alguna vivienda, lo que sea, entonces no es de aumentar por aumentar, depende de lo que se pueda. Si se puede, bien, aumentamos. Si ya no, máximo 1,50, máximo 1 metro, ahí quedó. Ahí tendremos que aumentar el resto del muro para que cumpla. El problema de la tarea, el objetivo es calcular los factores de seguridad. Punto. Se acabó. Pero no, si no les cumple, indican ahí no les cumple. En el taller va a ser diferente. En el taller, si no les cumple, hay que aumentar hasta que cumpla. ¿Aló? No, pues ¿qué es lo primero? Si no les cumple volteo, ¿qué es lo más fácil de aumentar? Este relleno, esta área. Se aumenta el ancho del talón, el hormigón. Se aumentaría X4, porque era esto. Se aumenta este elemento, el pliegue. La zapata, ya se aumenta, perfecto. Entonces va a ver, al aumentar esa dimensión vamos a tener un bloque de suelo mayor, va a tener mayor peso. Eso sería lo inmediato. Si no les cumple, volteo.
Si no les cumple volteo, pero no les cumple deslizamiento, relleno exterior. Aumenta el relleno a ver si cumple. Y ahí viene el último, fallo por capacidad de carga. Está confiado. ¿Qué? ¿Por qué? Si no le cumple, falla por capacidad de carga. O sea, en la cimentación tienen dos opciones. O aumentas de una vez el ancho de la zapata, mientras mayor área, menor presión de contacto. Mayor área, menor presión. O mejorar el suelo, porque eso depende, ustedes calculaban la carga última. Tenían que calcular la capacidad del suelo. Entonces ahí viene lo que viene después. Compactación. La compactación del suelo, que es lo que van a hacer, lo que están haciendo en el ensayo Proctor, consiste en compactar el suelo con una humedad óptima. ¿Qué pasa si nos pasamos de esa humedad? Vamos a tener el peso contrario, va a disminuir el peso específico. Lo que queremos es que el peso específico sea lo mayor posible. Porque aumenta el peso específico, tenemos mayor resistencia al suelo, mayor resistencia al contacto. Entonces, otra solución sería mejorar el suelo. Ya ese sería otro problema de otra área, ya sería cimentaciones, técnicas. Pero en el caso del problema de taller, que yo les tome y no les cumple, falla por capacidad de carga, aumentar la área y una vez más grande. Pero no afecta que sea más grande el área de la zapata como lo va a perder y otro no afecta. No. A veces pueden intentar incrementar el ancho si no es suficiente aumentando la zapata, pueden incrementar el ancho de la pantalla. Siguiente paso. Pero lo más inmediato es el ancho de la zapata. Ese es el problema. A ver, aquí. ¿De dónde sale ese 2? Aquí vemos las presiones del suelo. Presión máxima, presión mínima. Siempre la presión máxima va a ser en la punta. Porque en este caso el relleno va a generar este movimiento. Claro, Momento. y tiene que equilibrar ¿Y la flecha hacia dónde está? Hacia la punta o al talón. hacia la punta Hacia la punta. Entonces, en la punta vamos a tener los mayores esfuerzos. para que no se voltee. Así es. Los mayores esfuerzos. O sea, hay que calcular el esfuerzo máximo. Porque hay una fórmula de esfuerzo máximo, esfuerzo mínimo. Me salió alerta de terremoto. Alerta de terremoto, no se me pero temblor de allá cerca. Sí, ayer en la madrugada. Ahorita también hubo una de 3.5 que me salió ahorita alerta de terremoto. Pero de ayer fue uno solo. Ahorita, no digo, ahorita dice que hubo una de 3.6. No senté. 3.6. En Caracas. No lo sé. Nos vamos a morir. Dice alerta de terremoto. Es verdad, suicida. Este edificio de Aunque tiemble, seguimos con clase. Aunque tiemble, seguimos con la clase. Hemos pedido dos ejemplares con ustedes y ni uno lo hace. Este edificio es antiguo, engramado, en la antigüedad. Se fue más conservador, por seguridad. No había tanto estudio, o sea, había que cuidarse, más dimensiones, más familias, cualquier cosa. Se fue más conservador, pero ya en la actualidad, si se quiere diseñar un edificio así, se puede hacerlo más o menos dimensiones. Puede ser hasta metálico, más liviano. Aquí el único problema del edificio es que se hace todo, pero eso es el suelo. El suelo malo, el de hielo.
Pero en sí lo que es estructura es bueno. El edificio es bueno, ya cuando el flores, esa liga bien agrandada ahí. O sea, el edificio para la estructura sigue siendo así. El de los ingredientes En tiene el que suelo. ser No, eso La es arquitectura sí me defraudó. la La arquitectura me defraudó. horrible. Tiene que estar mucho más horrible. En el clínica Eso fue No sé qué me salía muy caro. demasiado. El hijo es tonto. Está artísimo. y no es 10 pisos más, 2 pisos más. Creo que es un piso, tío. Me sorprende que todavía esté de pie. Pero está demasiado. Más pesada. Por eso también, ¿por qué se afectó? Aparte que el suelo es malo, muy pesada. Sobredimensionada por seguridad. Si ustedes quieren hacer el mismo cálculo de esta ¿Ya terminamos? le va a salir ¿Ya terminamos? por lo menos de la otra, menos Toma, sigue grabando. Es que difusión más lineal. Como algo así. O a 12, eso sería un proyecto de tesis. ¿Qué cosa? Hacer volver a hacer la facultad, pero con estructura ya optimizada, o sea, una filosofía más actualizada. Con las mismas dimensiones, misma área, volver a hacer el diseño y compararlo a cuánto se optimizó. Ese es otro competencia. me la roba. Bueno, pues aquí está. ¿De dónde sale todo? Mírala. Se Sí, llegó. llegó. Si me muero, no. La Por pongo. eso Entonces, Aquí está. Mínimo. Mínimo de factor de seguridad es de 1.5 a 2. ¿Cuál se trabaja con 2? si no llego porque estoy muerto. Por seguridad, trabajamos con 2. Por eso que el problema es mayor a 2 o que seguimos. Ya hay una fórmula del tema del factor de seguridad con la capacidad de deslizamiento. En esta fórmula, eso está más a continuación. Comprobación del deslizamiento. Deslizamiento. Asimismo, ¿qué es un factor de seguridad? Resistencia sobre demanda. ¿Cuál es la resistencia? Las fuerzas resistentes al deslizamiento sobre la demanda que es la que ocasiona el deslizamiento. ¿Qué fuerza ocasiona el deslizamiento? pH o P sub V. pH es la ocasiona el deslizamiento. Es así. La componente horizontal es la que ocasiona el deslizamiento. Todo esto es concepto. O sea que tranquilamente yo quiero todo un examen con todo, teoría, una parte, con todo eso. Solo de teoría. Ah, ahí está, pues. Eso lo que usted hace. Póngalo como comodín. Ahí Vamos a está. ponerle un comodín solo a favor. Ahí te la teoría. Aquí está. ¿Qué pasa? Que a veces no es suficiente con el relleno exterior. Ya no se puede aumentar. ¿Cuál es el siguiente paso? Colocar un diente aquí. Un diente de hormigón Para generar más peso. para generar más resistencia al deslizamiento. Que a veces ya no es suficiente o no se puede colocar relleno porque aquí hay una vía, una carretera. Entonces, Ya, pues, el siguiente paso, colocar este elemento. Es como que en tierra un elemento va a dar mayor resistencia al deslizamiento, porque todo esto es fundido en una sola fundición. Y así no importa qué tipo de fuerza hay. En este caso se trabaja con los datos de este suelo, sería su índice 2. Y ahí sí se calcula, o sea, no es como el otro ejercicio que no usábamos los
y dicen que había en la parte de abajo, No. solo los de arriba, y aquí sí se usa. Aquí sí se usa eso, porque es deslizamiento. Tenemos el suelo de la cimentación, el suelo que está abajo. Siempre ver el tipo de suelo que hay. Cuidado. Interesante. Ahí está la fórmula. Deslizamiento, empuje pasivo. El empuje pasivo es una fuerza más resistente, por eso va ahí en el numerador. Y el denominador sería la componente horizontal, P sub H. Ahí está. ¿Qué pasa? Que a veces los procesos, por seguridad, esto es importante. Esto es importante. Faltan 4 minutos. Ustedes saben que el suelo es material heterogéneo, entonces vamos a trabajar con unos valores menores que los que en realidad tiene. Si tiene un ángulo de fricción phi sub 2 y cohesión C sub 2, vamos a trabajar con unos valores menores. Por seguridad, vamos a trabajar con valores menores de resistencia, O sea, no lo entienden. sino o de un tercio, de un medio a 2 tercios. Ese caso Q y caso 1 que ustedes ven ahí es o un medio o a un tercio. Es un coeficiente de reducción del ángulo de fricción y de la cohesión, por seguridad. Eso quiere decir, ¿Por qué? por seguridad, si le salió el ángulo de fricción 30 grados, haciendo los ensayos, por seguridad le vamos a aplicar de un medio a un tercio, a 2 tercios, trabajemos con 25 grados, un ángulo menor, ya es el criterio del diseñador. Por seguridad, no estamos cuidando las espaldas como diseñadores, estamos considerando algo más débil, pero en realidad tiene más resistencia. O sea, que siempre me ves que tiene resistencia. En este caso, ya mismo terminamos, ¿no? Ahí está el empuje pasivo, Mucho más. empuje pasivo. De que dure más. Han usado 2 tercios en cada, 2 tercios, 2 tercios, 2 tercios. 2.73 mayor a 1.5, ok. ¿Dónde está el factor de seguridad mínimo de 1.5? Aquí. Para deslizamiento, mínimo es 1.5. ¿Cuánto dio? 2.73 sobrado. Cumplió. Vamos al siguiente caso, ya con esto nos vamos. Falla por contracapacidad de carga. Factor de seguridad contra capacidad de carga. Este es el último. Hay que calcular la excentricidad. Calcular la excentricidad. Siempre debe ser ¿Qué es eso? la mitad del ancho. La zapata era 4 metros. 4 para 2. Menos sumatoria de momentos resistentes. Menos momentos actuantes. Sobre la sumatoria de fuerzas verticales. Lo de la tabla. Siempre debe ser menor a B sextos. Ok. 0.46, 0.06 menor a 0.66, ok. Seguimos. La fórmula de la punta y la fórmula del talón. ¿Cuál es mayor? Como vimos, la de la punta. Esta fórmula es signo más y menos. La que da con el signo más es para la punta, tenemos el esfuerzo máximo y el talón Ah, o tenemos sea, el hay que esfuerzo hacer máximo. 2. Por no- Claro, la Ahora hay que parte. poner ese mismo. Ajá. ¿Ya? De ahí viene la fórmula que van a ver en cimentaciones, la de carga única. Esta es una fórmula larga que depende de varios factores de carga, profundidad e inclinación. Esto depende de tablas. Aquí están las tablas. Calculan cada factor, depende del ángulo de fricción, de sacar datos, por ahí sacar una fórmula. ¿Factores de qué? Factores de carga, profundidad e inclinación. Eso van a ver en cimentaciones, esa fórmula. Una vez que sacamos todos los datos, Tips para pasar. esto es importante, ahí está el nivel. Carga única, con todos los datos. De carga. ¿Qué es Q sub Q? La capacidad portante del suelo, la resistencia de ese suelo. 569.2. ¿Con qué lo comparamos? Con el esfuerzo máximo. ¿Cuál es el esfuerzo máximo? En la punta. Entonces 569.2 dividido para 189.2 es 3. Ahí cumplió con la punta.
Estrés. Cumplió con la ruta ahí. Por aquí está. Aquí está el otro tema, falla por capacidad de carga. Por aquí están los factores de seguridad. Estoy analizando la rapidez. Se requiere un factor de seguridad de tren. Hasta ahí. La banda. la cuenta. Con las multas. Con las multas. Pues ya no Ese sé. es el que da más problemas, capacidad Ya de pasamos carga. materia. Ya, y para terminar, esta es la fórmula. Uy. Como pueden ver, esa fórmula depende del peso específico. Peso específico, la carga última, Pero del del suelo. Por eso es que se compacta. Se compacta con la humedad óptima del fruto para lograr el peso unitario seco máximo posible. Porque aumentando el peso específico, aumenta la carga última, la resistencia suelo. Ya está. Por eso se compacta. Todos los integrantes del grupo tienen que hacer esto. Claro. Jason, no es Tienen cuidado de la mano ahí al pegarse. Ay, que se machucó aquí. Yo me desperté con dolor de brazo. Sí. Ah, chuta, Yo no hago nada. Y me desperté con dolor de Una brazo. pregunta técnica. Más de 25. Nos vemos el día lunes. Ya tienes tiempo.